Bueno, bienvenidos a este discipulado, todos los que nos ven, todos los que nos escuchan, todos los que están al día con los discipulados. Queremos poner en su corazón todo el material que Dios nos ha dado en todos los diferentes libros que Dios nos ha permitido escribir, que son libros además formativos para las personas que van a nuestros encuentros. Una persona que va a un encuentro de 3 días y luego viene de ese encuentro, pasa por lo que llamamos un posencuentro, donde ve 12 clases que van dirigidas a consolidar sus vidas en Cristo, ayudarles en esos primeros días, en esas primeras semanas, en esos primeros meses de su desempeño cristiano, para que puedan estar firmes, para que puedan ser constantes y para que puedan crecer en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. El segundo tema de posencuentro le hemos puesto como título El cristiano y la oración. El primer tema fue firmes, constantes y creciendo. El cristiano y la oración. Yo creo que la oración, es una de los elementos vitales para que una persona pueda permanecer firme en la fe de Dios. Nosotros acostumbramos en los posencuentros a preguntar de las cientos de personas que vienen a los posencuentros, quiénes antes de ese encuentro eran cristianos y por algún motivo se descarriaron. Entonces se ponen de pie siempre muchas personas, que eso me impresiona. Me impresiona que en todos los posencuentros yo hago esa dinámica y en todos los posencuentros muchas personas se ponen de pie para manifestar que fueron cristianos y se descarriaron. Y a mí me gusta siempre pasarlos al frente, para ejemplo y para que todo el mundo vea que lo que nosotros estamos hablando no es cuento. Y entonces yo empiezo a preguntarle que si ellos descuidaron algunos aspectos de su vida cristiana. ¿Y cuáles serían esos aspectos que ellos descuidaron? Y nos llama la atención que muchos empiezan a decir, bueno, yo descuidé la oración. Después dicen algunos, yo descuidé de verdad la oración y la palabra. O yo descuidé la palabra, yo descuidé la congregación, yo descuidé el trabajo en el Señor, yo descuidé la comunión con Dios. Y por eso es que nosotros escribimos este libro. Precisamente porque son las cosas que el cristiano no debe descuidar. El cristiano y la oración, el cristiano y la Biblia, el cristiano y la iglesia, que tienen que convertirse para nosotros en nuestros nuevos hábitos de vida. Si el apóstol Pablo habla de un cristiano en estos términos, dice, el que está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros, si somos una nueva criatura, tenemos que tener nuevos hábitos en nuestra vida, tenemos que tener un nuevo estilo de vida. Ya lo viejo ya no nos va a ayudar en el nuevo estilo de vida cristiano, y entonces en ese nuevo estilo de vida cristiano tenemos que empezar a construir hábitos, un nuevo estilo de vida. Y me gusta siempre definir qué es cristianismo. Cristianismo no es una religión, porque la religión mata, Cristo da vida. La religión es muerta, la religión es fría, frívola. Pero el evangelio verdadero y Cristo dan vida, dan vitalidad a una vida. Ahora, para que ese evangelio sea vigoroso en nuestras vidas, sea lleno de vida, como lo dice su propia palabra, escúcheme, necesitamos tener una vida de oración permanente. En Lucas capítulo 11, versículo 1, los discípulos del Señor, oiga bien esto por favor, los discípulos del Señor le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. A mí me llama y siempre me ha llamado la atención esa petición de los discípulos. ¿Por qué me llama la atención? Oiga bien, los discípulos no eran personas ateas. Los discípulos eran creyentes en Dios. La mayoría de ellos o todos ellos eran judíos, criados en la religión judía y en el aspecto religioso. Así que ellos no desconocían la palabra,
no desconocían el Pentateuco, no desconocían el Antiguo Testamento, no desconocían lo relacionado con la sinagoga, no desconocían lo relacionado con la oración. Ellos eran personas, a diferencia de mucha gente en este mundo que no tiene ninguna relación con Dios, con la Biblia, con la oración, con la iglesia. Ellos no eran así, ellos eran personas que en muchos aspectos tenían su creencia en Dios. Su problema no estaba en eso, su problema estaba en que ellos vieron que cuando Jesús empezó su ministerio público y vieron que Jesús tenía periodos de oración, una y otra vez leemos en la palabra que Jesús se apartó ¿a qué? A orar. Escuche bien. Cuando Jesús salía de esos periodos de oración, pasaban cosas. Y los discípulos pudieron hacer un contraste entre su tiempo de oración, que seguramente era frío, y el tiempo o los tiempos de oración de Jesús, cómo tenían vitalidad y cómo sucedían cosas, cómo pasaban cosas. Ellos veían que, como decía Jesús, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, decía Jesús. Y ellos querían hacer ese tipo de oración. Quizás ellos sabían rezar, quizás ellos sabían recitar, quizás ellos sabían pedir, pero no sabían cómo tener una comunión íntima con el Padre. Y por eso le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lo que nos hace deducir que todos los que somos maestros o pastores o líderes o discipuladores debemos enseñar a todos nuestros discípulos ¿a qué? A orar, porque Juan enseñó a su ¿qué? A sus discípulos, y Jesús también enseñó a sus discípulos. Ahora, cuando venimos de un encuentro cara a cara con Dios, es indispensable ser sensible a la necesidad de la presencia de Dios en nuestras vidas, en la familia, en la iglesia y en nuestro diario vivir. Pobre de la iglesia, oiga bien, y el pastor que enseña a los discípulos a depender de él. Oiga bien, y de los líderes. Pobre del pastor y de la iglesia que enseña a las personas o a los discípulos a depender de él y de los líderes. Pero bendita y bienaventurada la iglesia y los pastores y líderes que enseñen a su pueblo la dependencia total de Dios. Mire cómo dice el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 5, dice, maldito el varón que confía en el hombre. Eso es una cosa que yo, cuando llegué a la iglesia, tuve que poner en una balanza, porque yo notaba que había muchos pastores que tenían un gran liderazgo y que hacían que la iglesia tuviera una gran dependencia de ellos, pero que eso era frágil en el tiempo. Y el Señor me hablaba en ese tiempo y me decía, enseña a la iglesia a depender de mí, no del hombre, no de ti, sino de mí, que cada quien me conozca, que cada quien tenga intimidad conmigo, que cada quien tenga comunión conmigo, porque donde tú le faltes, yo nunca les voy a faltar. Donde tú no puedas estar, yo siempre estaré. Donde tu mano no pueda llegar, mi mano siempre llegará. Y por eso es que mejor es que la gente aprenda, y nuestros discipulados, la gente aprenda a depender de Dios directamente que del hombre. La palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Óigame bien, las personas que siempre, escuchen, las personas que se sienten siempre débiles y desanimados son personas que descuidan la comunión con Dios y con el cuerpo de Cristo. Usted sabe que hay gente que en la iglesia siempre está pidiendo oración. Uno siempre ve gente, ore por mí por esto, ore por mí por aquello, y uno nunca los ve orando por nadie. Siempre son gente que chupan y chupan y chupan y demandan, pero no ofrecen, no dan, no sirven. Y eso está bien que pase un tiempo en tu vida, pero eso no puede ser toda la vida. Porque la palabra dice que debe estar firme, debe ser constante, pero debe ¿qué? Crecer, tiene que crecer. Entonces, escúcheme, ve, pero la gente que siempre está débil y desanimada son personas que descuidan su comunión con Dios y con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Enseñamos a toda persona en esta congregación y en este modelo que debe crecer en su vida de comunión, en su vida devocional, y no dejarse de congregar como algunos tienen por costumbres.
Sabemos también que a muchas personas se les dificulta orar, oiga bien, o leer la palabra porque les parece algo monótono y aburrido. Pero eso es porque no han entendido ni han crecido en la verdadera comunión con Dios, en la verdadera comunión. Creo que debemos anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas. Es toda una aventura y no hay nada que se compare a tenerla. El salmista dijo en el Salmo 84, versículo 10, mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Oiga bien, el salmista perdió el reino, perdió hijos amados y a lo largo de su vida perdió muchas cosas, pero Dios le fortaleció. Pero desesperadamente clamó en el Salmo 51, verso 11, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque cuando pierdes la presencia de Dios, cuando pierdes el Espíritu Santo, estás muerto. Es tremendo eso, es tremendo. Una de las cosas que nosotros en Venezuela tenemos un trasfondo católico, iberocatólico, y la mayoría de la gente que viene al evangelio viene del mundo del catolicismo. Y el catolicismo tiene una cosa que no es que es mala, pero que enseña a su gente a rezar y enseña a su gente a repetir. Entonces la gente, yo recuerdo cuando yo hice mi primera comunión y todo aquello, yo recuerdo que uno tenía que aprenderse todo de memoria. Entonces uno, el Padre Nuestro, el Ave María, todo era de memoria, repetido. Y uno hasta presentaba exámenes de eso para poder hacer la primera comunión. Y llega el momento cuando uno conoce a las personas de la iglesia que rezan rosario. Y la forma de rezar rosario es una forma repetitiva. Entonces uno aprende a repetir, a recitar. Y realmente, como eso es lo que se hace, se torna siempre monótono, aburrido. Y entonces como venimos al evangelio, ¿verdad? Nos convertimos a Cristo y parece mentira que muchos cristianos, su forma de orar es muy parecida a la Iglesia Católica, porque se vuelve repetitiva y se vuelve monótona y aburrida. Y eso entonces tiene tendencia a desgastar a la persona, a no conseguirle sentido de propósito a ese tiempo que se invierte allí y que entonces se empieza a enfriar su comunión con Dios y se aparta de la oración. Una de las cosas que yo creo que va a ayudarnos a subsistir a partir del 2021 en adelante es que avivemos nuestros periodos de oración en la presencia de Dios, de comunión con la palabra, de intimidad con el Señor, de dejar que el Señor nos hable, de tener esa comunión íntima con el Señor. Y para eso vamos a tener que refrescar nuestros tiempos de oración. Yo me pregunto, ya que va a terminar el año 2020, ¿cómo está tu periodo de oración? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Porque ahí es donde está la fortaleza de los que van a salir adelante a partir de 2021 o la debilidad de los que van a caer, porque lo que nos viene para el mundo no es nada sencillo ni es nada fácil. Hay gente que está esperando con ansia que termine el 2020 y llegue el 2021 como si fuera mágico, que al terminar el 2020 se acaban los males y viene ahora toda la bendición del 2021. No se han dado cuenta que terminando el 2020 pareciera que ahora todo arreció. Y entonces como que Dios tiene al mundo en este proceso. Ahora fíjense que hubo una nueva mutación del virus, una nueva cepa en Londres, y ya muchos países han cerrado y han confinado a la gente. Israel está recomendando, el primer ministro de Israel, que el mundo entero sea otra vez confinado y cerrado porque esta nueva cepa es 70% más contagiosa que la que conocíamos. Y se ha dicho por allí que van a venir nuevos virus de esto. Y fíjese usted, ¿no? Porque el origen de este virus todavía es desconocido para muchos de nosotros. Porque será un origen diabólico, preguntamos, ¿verdad? Del demonio, de los infiernos, del Satanás. O será el origen, o esto lo mandó Dios. O esto lo creó el hombre, que sería lo mismo que el diablo, ¿no? En este tiempo. Entonces, nosotros no sabemos. Pero si el hombre lo hizo y lo hizo con fines inconfesables, el hombre ya sabe cómo
recoger al mundo y puede volverlo a hacer cuantas veces sea necesario. Y si lo hizo el diablo está con gran ira porque él sabe que le queda poco tiempo. Y si lo hizo Dios, ¿quién lo puede evitar? O sea que estamos amarrados por todos lados. Entonces hay gente que estúpidamente, oiga bien, que estúpidamente está esperando salir de esta pandemia para entrar en la nueva normalidad. Porque creen que vamos a ir otra vez a rumbear y no se han dado cuenta, no les ha amanecido Dios, que es que el mundo entró en su fase final. Este mundo, tal cual como lo conocemos, ya no va a ser el mismo. Nosotros hemos entrado proféticamente en los últimos días. Y cuando vienen los últimos días, iglesia que no enseñe esto es una iglesia de falsa doctrina. Cuando vienen los últimos días, las cosas van a ir de mal en peor. Cuando vengan los últimos días serán tiempos peligrosos. Cuando vengan los últimos días será como los días de Noé, como los días de Lot o los días de Sodoma y Gomorra. Y cuando vengan los últimos días, tiniebla cubrirá la tierra, no un país, no un continente, no una región, sino el mundo entero. Y entonces, dígame usted si con todo lo que vivió este mundo, este año, hubo reflexión acerca de Dios. Es decir, este año porque la pandemia nos confinó, nos encerró, cerró la economía del mundo, cerró las industrias, cerró la empresa. Entonces el hombre reflexionó y dijo, oye, estamos mal con Dios, vamos a portarnos bien, vamos a arrepentirnos. No, yo creo que al contrario, el hombre como que se pervirtió más. Y lo que avanzó más en un tiempo de la pandemia fueron las agendas de oscuridad. Se aprobaron nuevas leyes en favor del aborto, se aprobaron nuevas leyes en favor del matrimonio de personas del mismo sexo, se están reclamando que se aprueben leyes que aprueben la pedofilia en el mundo, se aprobaron nuevas leyes para la legalización de la tenencia de droga, de marihuana, incluso de cocaína en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué reflexionó el mundo? El mundo reflexionó. Cuando uno se pone a ver cómo está el mundo en una pequeña relajación que hubo de las medidas, uno se da cuenta que el mundo no reflexionó. Hablo de esto, hermano, pensando en los días de Jonás, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijeron a Jonás? ¿Que fuera a dónde? A Nínive. ¿Y cuál era el mensaje de Jonás? Dentro de no muchos días, Nínive será destruido. Eso decía Jonás. ¿Y qué hizo el rey de Nínive? Se arrepintió y toda Nínive, y dijo, y todo el mundo aquí va a estar en ayuno, hombres y animales se metieron en ayuno, hermano, clamando la misericordia de Dios. Y entonces Dios detuvo su mano de la destrucción de Nínive porque la gente se arrepintió. Ese ha debido ser el efecto de esta pandemia, que hubiese una conversión masiva de gente en el mundo, de gente cayendo postrada. Y aunque yo creo que hubo gente que sí reflexionó, pero que fueron una minoría, yo creo que el mundo sigue en su carrera contra el destino. Un mundo que sigue en su carrera contra Dios. Y el mundo le está plantando cada día cara a Dios. Entonces va a necesitar los próximos días, las próximas semanas, oiga bien, los próximos años, cristianos bien firmes, cristianos constantes, cristianos que crezcan, cristianos que fomenten una vida espiritual muy fuerte, porque no solo van a necesitar eso para sí mismos y para su entorno familiar, sino para su liderazgo y para soportar y ayudar a un mundo sufriente, porque este mundo va a seguir sufriendo, hermano. Este mundo va a seguir sufriendo. He estado orando intensamente estos últimos días y lo que yo avisoro para el 2021 y a partir del 2021 no es bueno. No es bueno. Y hay que estar agarradito de Dios. Agarradito de Dios. Cuando uno se mete en la connotación profética, usted tiene que ver todo lo que Apocalipsis dice. Cuando se desatan los sellos, cuando se desatan los jinetes, cuando se desatan los juicios de Dios. Y todo eso viene sobre la tierra. Y además lo estamos viendo por la televisión. En el momento que estamos grabando este video, en la mañana veía las noticias y cayó una bola de fuego en China. Todo el mundo la grabó.
increíble. Eso está en las redes sociales. Una cosa loca, vino del cielo, una bola de fuego. Se cree que es un meteorito. Hasta ahora, cuando salga de grabar, voy a investigar qué pasó allá. Pero son cosas que están pasando, hermano, que nunca se habían visto. Y dicen las noticias que además un avión que debía llevar unos pasajeros a un sitio, voló, no se sabe cómo, en dirección contraria. Y lo llevó a 200 y pico mil de kilómetros más lejos y aterrizaron. Y es un misterio en este momento. Son dos noticias esta mañana que yo dije, oye, Señor, la gente dijo 2020, sorpréndeme. Y yo digo, es verdad que está fea la cosa. Los volcanes que están haciendo erupción, los movimientos sísmicos están terribles. En Colombia hay unos movimientos sísmicos tremendos. Hermano, hay que estar consciente que nos estamos adentrando en los últimos días. Y creo que hay cristianos que no se están apercibiendo de eso. Hay cristianos, recuerden que en la generación de Noé le pasó eso, que Noé estaba predicando y construyendo un arca donde los animales empezaron a venir y le decía a la gente que se montara y la gente no, dice que estaban casándose y dándose en casamiento, cada quien en lo suyo, como que eso no va a pasar, como que eso no va a pasar, como que eso no va a pasar, hasta que no entró en el arca su familia y Dios mismo cerró el arca y ya no hubo oportunidad. Y dice Cristo, nuestro Señor, como en los días de Noé, así será. Así será. La gente seguirá en lo mismo, casándose, dándose en casamiento, en su rumba, en su día a día, ignorando, hermano, que estamos en una connotación profética que nos debe conseguir el Señor a su venida, encendidos en el fuego de Dios, haciendo la obra de Dios. Como Él dice, bienaventurado el que cuando yo venga lo halle haciendo así. Así que antes de terminar este año, yo mismo me recomiendo a mí mismo y le recomiendo a todos los que puedan de verdad estar bajo mi liderazgo que debemos volver a la vida de oración con intensidad. Debemos volver a la vida de comunión con Dios, a disfrutar esos periodos de oración. Ahorita mismo, el 1 de enero, ¿qué va a hacer usted? Muchos piensan en playa y en piscina, en descansar, en ver películas, en pasar la ratón. 1 de enero tenemos que estar aquí, ayunando, orando, buscando dirección de Dios, compartiendo la palabra. De verdad necesitamos estar en la presencia de Dios como persona y como colectivo, como iglesia del Señor. Entonces necesitamos urgentemente que el Señor nos enseñe a renovar nuestros periodos de oración, que nuestros periodos de oración hoy tengan un sentido, que además lo disfrutemos, que no sea una cuestión obligada, donde yo sienta por cumplir un tiempo que me dijeron que 20 minutos, que 1 hora, entonces me voy a poner ahí todo obligado, porque eso no se disfruta. Nada que es obligado se disfruta. Pero cuando tú empiezas a tener experiencia con la palabra de Dios y con la oración, entonces empiezas a disfrutar tus periodos devocionales. Dice aquí, enséñanos a orar. Los discípulos del Señor vieron que Él siempre estaba en la presencia de Dios a través de largos periodos de oración. Y le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11:1. Y el Señor les enseñó, pero les enseñó un modelo de oración perfecta. Era su propio modelo. Y en la medida que lo discernamos, escuche, y lo aprendamos y lo hagamos parte de nuestro modelo, los periodos de oración tendrán más orden y llenura para nuestra vida. Oiga bien, a la vez que empezaremos a disfrutar de la respuesta del Señor. Yo quiero buscar esa oración en el Evangelio de Mateo, por favor. Oiga bien, y es una cosa tremenda porque Jesús dice de esta manera, hablando Jesús y la oración en el capítulo 6, versículo 5 en adelante, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, y para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí Jesús está enseñando el modelo de Él, su modelo.
Por eso es que Jesús siempre se apartaba para tener periodos donde él solo le gustaba orar solo. Orar colectivamente es maravilloso cuando estamos 2 y 3, ¿verdad? O en el poder del uno, orando en el nombre del Señor. Pero la oración que Jesús está enseñando aquí, la que da poder individual, la que te da poder para resistir la tentación, la que te da poder para testificar, la que te da poder para ser usado por el Señor, la que hace que tu vida se santifique y se fortalezca, es la oración individual que se hace en el lugar secreto. Entra en tu aposento, que nadie más esté allí, y tu Padre que ve en secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Mire, escúcheme bien, todo cristiano debe tener un lugar secreto. Mire, yo he escuchado testimonios, yo he contado que a veces mi lugar secreto ha sido el baño. Y puede ser el baño. Hay mujeres, yo conozco una mujer, conocí una mujer, una hermana, que ella por dificultades con su marido y cosas, su lugar secreto era la poseta. Allí cerraba la poseta y ahí se ponía, y ese era su lugar secreto. Su lugar donde ella podía estar a sola con el Señor. Y Dios le hablaba allí y la fortalecía. Entonces tu lugar secreto, tu cuarto. Hay gente que, como la película Cuarto de Guerra, que hacen un cuarto especial. Este es el cuarto de oración. Nosotros en la iglesia tenemos una torre de oración especial para orar. Entonces, yo creo que todo el mundo debe fomentar esa parte. Yo me pregunto, y esto no es para los viejos, hermano. Esto también, ojalá que los jóvenes estén oyendo esto, porque los jóvenes tienen que tener su momento de lugar secreto. Los adolescentes, los niños, los adultos, los ancianos, todos en un lugar secreto, en un tiempo de esa comunión íntima, donde tú hablas con Dios, donde tú adoras a Dios, donde tú alabas a Dios y donde tú recibes de Dios su palabra, donde recibes su consuelo, donde recibes su sangre, donde de verdad te sales fortalecido. Escúcheme, dice, entra en tu aposento y ora en lo secreto. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y dice Jesús, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. A mí me impacta, hermano, que 2000 años después de que Jesús dijo esto, no se haya enseñado correctamente la oración. Jesús dijo que no repitiéramos, y enseñan en algunas religiones a orar repitiendo. Y Jesús dijo, no lo hagan así. No lo hagan así. Vanas repeticiones. Vanas, no tiene ningún valor. Dice, ve, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidiere. Entonces, después viene lo que nosotros conocemos en el mundo como la oración del Padre Nuestro, que Jesús, antes de introducirla, advierte que no hagamos ¿qué? Vanas repeticiones. ¿Y para qué la usa la religión? Para hacer vanas repeticiones. La repetimos en la iglesia. Todos repitamos, todos de memoria no la sabemos. La cantamos. Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, la oramos, la cantamos, la repetimos. Y Jesús dijo, yo les voy a enseñar el modelo, pero antes de decirlo, tremendo maestro, dice, no vayan a hacer vanas repeticiones. Entonces, la pregunta sería, si Jesús no quería que nosotros la repitiéramos, ¿para qué la enseñó? Bueno, la enseñó no para que la repitiéramos, sino para que la viéramos como un modelo. Porque en la Biblia hay modelos de oración. Está lo que yo he llamado la oración de Nehemías, es un modelo. La oración de Daniel, es un modelo. La oración de Abacú, es un modelo. Son modelos de oración, ¿verdad? Pero Jesús también tenía un modelo. Y por supuesto Jesús seguramente echó mano de todos los demás modelos, pero él tenía un modelo perfecto de oración. Yo digo, la de Nehemías es poderosa, la de Daniel es poderosa, y cada una de las oraciones son poderosas. Pero ¿cuál debe ser la más poderosa? La de Jesús, porque los discípulos dijeron, queremos la tuya. Porque todo el mundo tiene su modelo de oración, pero la tuya es la que es eficiente, la tuya es la que es eficaz. Entonces dice, ve, vosotros pues
oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Termina diciendo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Entonces, ¿qué sería bueno con respecto al Padre Nuestro y al modelo de oración del Padre Nuestro? Que hagamos de ese modelo nuestro propio modelo. No para repetir, ya insisto en el planteamiento, no para repetir, sino para usarlo como un modelo, un poco desglosarlo, un poco decir: Señor, vamos a ir entendiendo cada etapa de la que el Señor nos está administrando. Por ejemplo, cuando el Señor dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿qué es lo que plantea Jesús allí? Si usted mira la película, por ejemplo, de La Pasión de Cristo, usted va a ver que esa película comienza con Jesús en el Getsemaní. Y está allí cuando él está sudando sangre y está luchando con el mismo diablo, porque son los periodos donde él va a tomar la decisión de ir a la cruz, donde él está siendo confrontado. Y si usted mira esa película con mucha atención y la escucha bien, se va a dar cuenta que Jesús está diciendo unos nombres: Jehová Rafa, Jehová Roí, porque esa película tuvo la característica de que fue grabada en arameo, que es el idioma que hablaba el Señor. Tiene esa característica que el idioma fue grabado tal cual con el mismo idioma que hablaba Jesús. Y si tú la escuchas, si tú escuchas el original, la película original, te vas a dar cuenta que en ese momento Jesús está nombrando Shalom, Adonai, está nombrando algunos nombres de Dios. ¿Sabe qué es lo que está haciendo Jesús allí? Santificando el nombre de Dios. Está santificando el nombre de Dios. Entonces, escúcheme, ve, santificar el nombre de Dios es ese periodo que entramos no a pedir, porque hay gente que entiende la oración es como solo para pedir. Entonces se arrodillan y empiezan de una vez a pedir. Pero santificar el nombre de Dios es ese periodo de adoración, de alabanza extrema, donde nosotros empezamos a adorarlo, a llamarlo por sus diferentes nombres, a enamorar el corazón de Dios. Véalo por una relación normal de padre e hijo. No es lo mismo, hermano. Nunca va a ser lo mismo que un hijo entre en tu oficina y te diga: papá, necesito 500 bolívares para tal cosa, esto, lo otro, lo otro. Porque ya uno se cierra, uno se indispone. Sobre todo que hay gente, hijos que piden de una manera mala, ¿verdad? Papá, necesito rápidamente, y de una manera rápida. Y uno: no tengo, se indispone, aunque uno tenga. Pero que se te siente el hijo y primero te dé una charla y diga: oye, papá, yo me siento muy orgulloso de ti, tú eres una maravilla, tú eres una bendición, tú siempre has sido. Y empieza ese muchacho: mire, te quería contar, papá, que necesitaba tantos bolívares para hacer esto. Oye, hijo, ¿cómo te voy a decir que no? Es diferente. Y es lo mismo con Dios. Dios, cambia a mi esposo. Oye, de una vez te voy a dejar ese diablo así para que coño, vale, ¿cómo es posible que gente que entiende la oración como se llama? Yo me acuerdo que en el 23 de enero había un hermano, una persona que le tenía un sobrenombre: Puro Pedir, le decíamos. ¿Cómo estaba Puro Pedir? Y hay gente que es evangélica así: puro pedir, puro pedir. No adoran, no alaban, no exaltan. ¿Ve? El santificado, mire, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, indica que la oración o los buenos y correctos periodos de oración no se empiezan pidiendo.
se empiezan exaltando, se empiezan adorando, se empiezan alabando. Y si usted es como la mayoría de los que hemos hecho eso alguna vez, se va a dar cuenta que a veces hay oraciones que se van puro en eso. Porque de paso Jesús dice que ya Dios sabe las necesidades nuestras antes de que nosotros se la pidamos. ¿Me está escuchando? O sea que Él no necesita que tú le estés planteando ninguna necesidad porque ya Él la conoce. Y hay momentos que se la vamos a plantear, pero lo que Él quiere es comunión contigo y comunión conmigo. Hay tantas canciones hoy en este mundo moderno que nos pueden ayudar a tener ese periodo de comunión bonita con Dios. Dice, ve, Padre nuestro que estás en el cielo. Así empieza Jesús. Llamar a Dios Padre nuestro es un privilegio de pocos. La gente dice, todos somos hijos de Dios. Dice la gente en el mundo. Pero eso es ignorancia. Porque es cierto que todos somos criaturas de Dios, creación de Dios, como los animales, la tierra y el sol. Pero ser hijo de Dios es solo para los que le reciben a Jesucristo como su Salvador personal. En Juan capítulo 1, verso 12 dice claramente que a los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son entonces los hijos de Dios? Los que recibieron a Jesús. Los que aún no le han recibido son criaturas de Dios, son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Ahora ve, hay gente que dice o decía el Dios de Abraham. En el Antiguo Testamento uno ve gente citando a Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Elías, ¿verdad? El Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Pablo, decían algunos, el Dios de Elías. Pero tú y yo podemos decir mi Dios, y más que eso podemos decir mi Padre, Padre nuestro. Indica que es mi Padre, pero que yo no estoy solo, que formo parte de un colectivo que se llama iglesia, donde la otra persona es mi hermano. Oye, qué bendición. Padre nuestro. Sí es Padre mío, pero yo formo parte de algo más grande que yo mismo, que es la iglesia, donde todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador somos hermanos. Una cosa que a mí me gustó cuando llegué a la iglesia, que las personas de la iglesia se llaman entre ellos hermano. Hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? Tremendo esa palabra. Tú eres mi hermano. ¿Ves? Entonces, escúcheme, bebé. Podemos decir, escúcheme, ve, mi Padre, Padre nuestro. Además, la oración no debe comenzar nunca como la oración de las ovejitas neuróticas, pedilonas, lloronas y quejonas que oran así: bendíceme, como las ovejitas, ayúdame, provéeme, sáname. Eso es lo que hace mucha gente. Bendíceme, ayúdame, sáname, provéeme, susténtame, cámbiame. Oye, vale. Entonces, esa no debe ser nuestra oración. Para empezar, oramos para tener comunión con nuestro amante Padre. Debemos expresarle nuestro amor, agradecimiento. Hay que aprender a santificar el nombre de Dios. A Él le gusta que los llamemos por sus nombres, y hay que entender que Él es un Dios trino de diversos nombres que refleja su carácter y su naturaleza. Por ejemplo, vamos a ver algunos nombres de Dios. Dios Padre, después Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Le parece? Usted puede tener un tiempo donde adore y exalte, escúcheme, a Jehová Jireh. Oh Jehová Jireh. ¿Qué es Jehová Jireh? Jehová que provee para todas mis necesidades. Jehová Rafa. Jehová mi sanador. Esos son los nombres que usa Jesús, algunos nombres en la pasión de Cristo. Véalo para que usted vea. Jehová Nisi. Es Jehová mi estandarte. Tú peleas por mí. La guerra es tuya. Jehová Shalom. Jehová mi paz, ¿ves? Significa Jehová Roí, Jehová mi pastor. Tremendo, ¿no? Jehová Sikenu, Jehová tu nombre es justo.
Jehová Shama, no Chama, ¿cómo está Chama? No. Jehová Shama, Jehová mi Padre Celestial. En el Salmo 62, el salmista tiene algunas expresiones propias. Dice, mi roca, mi salvación, mi refugio, mi esperanza. Mi esperanza. En el Salmo 18 dice, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Ves? Son diferentes expresiones de una persona que le pone nombres a su padre en esa relación íntima que tiene con él. Para el hijo, fíjese que el ángel dijo, le llamará su nombre Jesús, pero Jesús no es su único nombre, es Emmanuel también, y Dios con nosotros. Y en Isaías dice, admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. O sea que son muchos los nombres de Jesús, muchas las formas de relacionarse con Jesús. Admirable, dice Isaías 9, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el Apocalipsis, Alfa y Omega, principio y fin, el deseado de todas las naciones, Ageo. Jesús, el deseado de todas las naciones. Emmanuel, Nuevo Testamento, Dios con nosotros. El verdadero, me gusta, el verdadero Dios y la vida eterna. Ese es un nombre de Jesús. El Hijo del Altísimo, la roca de los siglos, la piedra angular, el Hijo de Dios. Y el que más me gusta a mí, Cristo, el Señor. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Cristo, el Señor. Hay una vieja canción que dice, Cristo, la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Ay, los signos viejos. Y yo no soy tan viejo, hermano, pero los signos viejos son carteludos. El Espíritu Santo. ¿Cuántos nombres tiene nuestro Santo Espíritu? Dice Consolador. Definen naturalezas, propósitos, carácter. Dice el que está con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad. El que nos enseña todas las cosas. El que nos recuerda todo lo que nos dijo el Señor. Nuestra paz, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, el que nos guía a toda la verdad, el que nos hace saber todas las cosas que habrán de venir, el que glorifica al Señor, el que cambia nuestra tristeza en gozo, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles, nuestro mejor amigo, el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Santificamos el nombre del Padre Santo, santificamos los nombres del Hijo Santo, santificamos los nombres del Espíritu Santo. Hoy en día tenemos tantos recursos, tenemos canciones para adorarlo, para santificarlo, para exaltarlo. Hay una canción que dice, Jehová diré, Él es quien provee, Jehová Nisi, tú peleas por mí, Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré por quién eres tú. Algo así dice la canción, que habla de los diferentes, algunos nombres de Dios. Y estos no son los únicos. Y también he descubierto que también Dios te puede dar a ti, en tu comunión íntima con Él, nombres que te da Él a ti nada más para llamarlo a Él. Nombres personales. En un momento dado, Dios te enseña algo, una característica de Él, y Dios te enseña a llamarlo de una manera, santificar su nombre, exaltarlo. Luego del Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Que ya dijimos que es un tiempo de santificación del nombre de Dios. Santificado sea tu nombre, de adoración, de exaltación, de alabanza, de comunión íntima, donde si tú lo haces como tienes que hacerlo, se te van hasta 10, 15 minutos y no te das cuenta. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Y a veces tu oración se va en eso y ya ni tuviste que hacer más nada. ¿Ah?
Luego entonces viene la segunda parte de la oración del Padre Nuestro. Dice, venga tu reino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Fíjate que hasta ahí todavía no está pidiendo nada. Ahora dice, venga tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? Según la palabra dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Dice, después de haber adorado, después de haber agradecido, alabado y santificado su nombre, debemos decirle, Señor, venga tu reino, reina en nuestra vida, reina en nuestra casa, reina en nuestra iglesia, reina en nuestra ciudad, reina en nuestro país. Establece tu reino, el reino de justicia, el reino de paz y el reino de gozo. Pero debemos entender que existe una confrontación del reino del mal contra el reino del bien. Aquí es donde atamos, donde desatamos, donde hacemos oración de guerra espiritual. Mire usted, primero exaltamos, adoramos, alabamos, ¿verdad? El nombre, santificamos el nombre de Dios. Y ahora todavía no estamos pidiendo nada. Vamos a entrar en un momento de guerra espiritual para preparar el ambiente para cuando pidamos, porque hay gente que pide con todos los demonios aquí arriba. ¿Sí me entiende? Por eso es que no llega la oración. Mire, Daniel estaba orando un día y dice el ángel que vino a hablar con Daniel, dice, desde el mismo momento que tú oraste, tu oración llegó. Pero cuando venía la respuesta, un príncipe, el príncipe de Persia, se nos opuso y tardó 21 días que tuvo que entrar Daniel en ayuno para que llegara la respuesta. Entonces que a veces que hay oraciones que no son contestadas porque hay una intervención espiritual maligna y no entendemos eso. Entonces queremos pedir, y por eso es que dice Santiago, piden y no tienen, porque piden mal. Por eso es que Jesús enseñó un modelo, el modelo perfecto. Después de adorarlo, después de santificarlo, viene entonces venga tu reino. Y venga tu reino es un momento donde tú preparas el ambiente espiritual. Por lo menos hay algunas cosas que yo sugiero. Por lo menos Lucas 24:49 dice que seríamos investidos de poder desde lo alto. Quédense en Jerusalén, dice Jesús, hasta que sean investidos de poder desde lo alto. No hagan nada, no se muevan hasta que sean investidos. ¿Qué es investido? Investido. Es vestido no por fuera, sino por dentro, hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Entonces yo siempre acostumbro a orar y decir, Señor, cuando voy a hacer guerra espiritual, invísteme de poder desde lo alto. Lléname de tu espíritu, invísteme de poder desde lo alto. No quiero hacer nada sin estar investido de poder desde lo alto. Segundo, dice, revístenos de toda la armadura de Dios. ¿Ves? Invístenos, revístenos, vestidos por dentro, vestidos por fuera. Y que toda la armadura de Dios está en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Habla del yelmo de la salvación, el casco. Habla del escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Habla de los zapatos, el apresto del evangelio de la paz. Habla de la coraza, de la justicia. Habla de ceñirse con la verdad. Habla de tomar la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, de toda la vestimenta que lleva un soldado romano. San Pablo apóstol, mirando a un soldado romano, lo asemejó a toda la armadura que un creyente debe tener. Él decía, el soldado romano lleva un escudo para apagar las flechas, el cristiano debe llevar un escudo para apagar los dardos que lanza Satanás. El soldado romano lleva una espada para defenderse y para atacar. El cristiano debe saber que la espada es la palabra del Señor. El soldado romano lleva una coraza, el cristiano debe llevar una coraza para proteger su corazón, sus emociones. El soldado romano tiene unas sandalias especiales. El cristiano debe saber que tiene que llevar el apresto del evangelio de la paz. Entonces, revístenos de toda la armadura de Dios. A mí me gusta mencionar cada arma en particular cuando hago, invísteme de poder de lo alto, revísteme de toda la armadura de Dios, y hago las veces de que estoy tomando cada una de las armaduras de Dios en ese momento. Tercera arma espiritual, la más poderosa, la sangre de Cristo. Cúbrenos con tu sangre, Señor. Eso está, aleluya, en Éxodo capítulo 12, versículo 10 al versículo 13, cuando Moisés fue orientado por el Señor y todo el pueblo de Israel a ungir
los dinteles de las puertas con la sangre del cordero, para que cuando pasara el heridor y viera la sangre, siguiera de largo. La sangre los protegió de la muerte. En Apocalipsis capítulo 12 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. El arma más poderosa que tenemos los cristianos en nuestros periodos de oración es la preciosa sangre de Cristo. Mucha gente no sabe usar la sangre, no usa la sangre. Yo no hay día en mi vida que yo no use la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? No podemos hacer guerra espiritual sin la sangre de Cristo. Después, número 4, muy poderoso, activar los ángeles. Activamos los ángeles. Eso está en Mateo 26, 53, Hebreos capítulo 1, verso 14 y Mateo capítulo 4, versículo 6. Mire, mucha gente no ha entendido que los ángeles, como dice Hebreos, son espíritus ministradores en favor de los santos, en favor de nosotros. Dios ha dado un ejército. Mire, así como existe principado en el mundo del mal, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, existen arcángeles, ángeles, serafines, querubines, que están listos para apoyar y bendecir la iglesia. Ustedes recuerdan a aquel profeta que va a una guerra y sale el criado del profeta y ve los ejércitos enemigos y se asusta y le dice al profeta, oye, estamos rodeados. ¿Pero qué le dice el profeta? Señor, abre los ojos de él para que él vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Dios le abrió los ojos y pudo ver los ejércitos celestiales. Hay una película que pasamos aquí en iglesia de la vida real en los Estados Unidos, de unos terroristas que toman una escuela, iban a volar la escuela con todos esos niños allí, los profesores, y ese día hubo una intervención masiva de ángeles en ese colegio. No salió ni uno muerto, y por el contrario, los terroristas sí cayeron. Tiene que ver esa película, porque fíjense que cuando ellos estaban allí secuestrados, eso salió por las televisoras nacionales y toda la nación, los Estados Unidos, se movieron a la oración. Y en la oración, me imagino, desataron ángeles y después los niños cuentan todo lo que sucedió en la escuela, y es una cosa impresionante, una cosa fantástica. Y yo creo mucho en la intervención de los ángeles. Señor, así como atamos los demonios, así como atamos los principados, las potestades, desatamos los ángeles, desatamos el mundo angelical a nuestro favor. Amén. Y por último, o número 5, activamos la palabra. A orar en la palabra. Señor, tu palabra dice, Señor, tu palabra dice, Señor, tu palabra dice. Y el número 6, atar y desatar, que por supuesto va antes de desatar los ángeles. Primero atamos, luego desatamos. Atamos la fuerza contraria, atamos los principados, desatamos la gloria de Dios, desatamos la presencia de Dios, desatamos los ángeles. Porque Jesús dijo, todo lo que ates en la tierra, Mateo 16, 19, Mateo 18, 15 al 22, dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Mire que vamos por el número 2 nada más. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, donde se exalta, se adora. Y después, venga tu reino, donde haces guerra espiritual. No has pedido nada todavía. ¿Ves? Después viene el número 3. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahí ya te estás preparando para entrar a pedir. Pero en el número 3, Jesús está diciendo que antes de pedir, sometamos lo que vamos a pedir. ¿A qué? A la voluntad de Dios. Porque la voluntad nuestra se puede equivocar, pero la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Aquí sometemos toda nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, ciudad y país a la voluntad de Dios, sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso está en Romanos capítulo 12, versículo 1 al versículo 2. Qué lindo que uno, aunque tenga cosas que pedir, primero uno someta eso a la voluntad de Dios. Señor, hay un viaje por allí, pero hágase tu voluntad primero.
Si es tu voluntad, prospera todo. Si no es tu voluntad, estorba todo. Yo recuerdo que los muchachos este año 2020 de la banda iban a Costa Rica. Yo estaba orando. Señor, haz tu voluntad. Si tu voluntad es que ellos vayan, prospera todo. Y si tu voluntad es que no vayan, estórbalo todo. Y mire, sucedió que unos no tenían el dinero para los pasaportes, hicieron unas actividades, mucha gente les contribuyó y tuvieron que tomar el dinero para los pasaportes, que era parte del viaje. Y entre tanto hacían todo eso, llegó la pandemia. Si se hubiesen ido esos muchachos con la pandemia, por allá tuvieran. Entonces uno tiene que someter todo a la voluntad de Dios. Amén. Después, número 4 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí donde va a pedir. Si ves en el orden, ¿número qué? 4. En el número 4, a lo mejor cuando llegas allí ya tienes tanto tiempo que dices, no, ya no voy a pedir nada. Ya. Hagas el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es aquí donde vamos a empezar a interceder por nosotros, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestro país. Las cosas que necesitamos para ese día. Porque usted no necesita lo mismo el sábado que el domingo. Y yo por lo menos que trabajo así. Yo el domingo necesito una cosa, el sábado necesito otra, el lunes necesito otra. Entonces cada día tiene su propio afán. Por eso no podemos repetir, porque cada día tenemos actividades diferentes. Usted hoy va para los tribunales, tiene una necesidad con respecto a eso. O usted va para mayorista porque tiene que hacer una compra, usted tiene una necesidad con respecto a eso. Usted un hijo suyo se va a presentar no sé dónde, usted tiene una necesidad con respecto a eso. Por eso es que es el pan nuestro de cada día. A casi nadie le gusta comer una cosa que está guardada desde hace 3 días. Es el pan hechecito, ¿verdad? Pan nuestro de cada día. Pero fíjate que no llegas a esa petición de cada día sin pasar primero por la santificación del nombre de Dios, la adoración, la exaltación, la guerra espiritual y el someter todo lo que tú vayas a pedir a la voluntad del Señor. Y entonces ahí empieza, bueno, Señor, acuérdate que mi mamá está enferma, toca su vida, Esa es la necesidad de ese día. A lo mejor no es esa, sino la provisión económica. Y entonces oras, pones todas las cosas allí y vas anotando, vas llevando un cuaderno de oración. ¿Te acuerdas de alguien que te pidió oración por un enfermo? De alguien que te pidió oración por un hijo. Esa es la necesidad de ese día. El pan nuestro de cada día. ¿Qué le parece? Y después dice, y perdona nuestras deudas. Como que estamos pidiendo mucho, ¿verdad? Aquí experimentamos que necesitamos un periodo de reconciliación. Estamos como pidiendo mucho. Y hemos dado muy poco. Nos hemos portado mal. Reconocemos que no nos hemos comportado como Dios quiere y empezamos a pedir perdón. Sí, porque pide como que si te lo merecieras todo. Y llega un momento que dice, no, Señor, perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, dice otro evangelio. Empezamos a reconocer que en el pan nuestro de cada día debe ir también una oración donde pidamos perdón. Porque, como yo siempre lo he dicho, no practicamos el pecado, pero cometemos pecado. Andamos en un mundo caído. Andamos en un mundo, como dice Primera de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Estamos en un mundo de verdad que nos incita a pecar. Todo es pecado, todo lo que vemos es pecado. Carne, pecado, diablo, mundo. Y nosotros no podemos irnos como hacían los monjes en la Edad Media, para un monasterio, para apartarnos del mundo y flagelarnos allá, ¿verdad? Porque tampoco es la idea. Incluso esos monjes que hacían eso, lo hacían supuestamente para apartarse del pecado y resulta que experimentaban la verdad pecaminosa allá en los monasterios. Le pasó a Martín Lutero. Martín Lutero estaba metido en los monasterios y él sentía que su pecado lo consumía. Porque el pecado no es asunto de que te escondas en un monasterio, no. Y Dios nos ha dado las herramientas para aún en un mundo perdido como este, subsistir y echar adelante. Entonces, escúcheme, necesitamos saber y entender, y por eso es que Cristo le dijo a Pedro, si tú no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de mi Padre. Entonces Pedro le dice luego, entonces lávame completo. Y Cristo le dice, no, los que están limpios no necesitan sino lavarse los pies. ¿Qué quería decir Jesús? Bueno, que ya la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado.
Ya nosotros ante los ojos de Dios tenemos pecado. Pero como estamos en un mundo sucio que nos contamina, siempre se van a manchar nuestros pies. Alguna parte de nuestro cuerpo se va a manchar. Y necesitamos entrar y decir, Señor, perdónanos por lo que hoy hayamos hecho mal. Y siempre tenemos algo en el día que hicimos mal. No he experimentado ni un solo día en 25 años de cristiano que no haya hecho mal o pensado mal o una mala acción o cualquier cosa. Esa es la vida normal. Dos seres hay en mí. Se me quieren dominar. El uno va con Dios, el otro está muy mal. Es la verdad, hermano. Nosotros tenemos una doble naturaleza que por eso es que la lucha del cristiano es tan tremenda. Yo les recomiendo a los que están viendo la segunda clase, si pueden verlo con sus discípulos, bájenlo por YouTube. El progreso del peregrino. Lo que es la película del progreso del peregrino. Si pueden conseguir el libro del progreso del peregrino de Juan Bunyan. Es tremendo porque la vida cristiana no es fácil. Porque si en la vida cristiana, oye bien, viniera la naturaleza divina y saliera la naturaleza pecaminosa, oye, coronamos. Volamos así con alitas. ¿Ah? Porque, ¿sí me entiendes? Pero lo bravo de la naturaleza de la vida cristiana es que te viene la naturaleza divina y convive ahí con la naturaleza pecaminosa. Lo que llama el apóstol Pablo la lucha entre la carne y el espíritu. Y entonces él dice, no, el que satisface las obras de la carne perecerá. Pero si por el espíritu hacer morir las obras de la carne, tendrás victoria. Entonces, o andamos en el espíritu o andamos en la carne. Pero eso va a ir con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Y yo lo recuerdo mucho porque yo una vez estaba mi pastor viejito, hermano. Estaba mi pastor viejito, yo con mis luchas, hace 25 años, 24 años, la lucha de todo joven. La carne, el espíritu, la cosa, la concha pechocha. Uno piensa que uno la tiene. Y uno llega a pensar, a ese viejito ya no tiene lucha. Que va a estar teniendo lucha ese viejito. Y ya ese viejito está santificado. Mi pastor estaba orando, hermano. Entonces él dice, Señor, ayúdanos con este pecado, Señor, esta vida, esta debilidad humana. Y yo estaba ahí, yo decía, oye, Señor, entonces yo pensando que mientras cumpla años se me va a ir quitando esa concha loca. Y él está diciendo que él la tiene también. O sea que no hay esperanza. Y después yo me la acerqué a él y le dije, oye, pastor, tremenda esa oración, de verdad, porque uno tiene su lucha, pero usted también tiene su lucha y uno piensa que usted no la tiene porque ya usted está viejito y usted dice que este viejito ya debería estar en el cielo. Y no, tiene su lucha. Y él me decía, ¿qué? Esto va con nosotros hasta el último día. Pero ahí donde está la gracia del cristiano, en permanecer a pesar de eso. Por eso yo amaba mucho a mi pastor. Por eso él siempre nos recomendaba a nosotros y él nos echaba el cuento de vez en cuando del progreso de peregrino. Él lo contaba a su manera. Él tiene una manera muy jocosa de contarlo, de cómo el cristiano va a pelear con el diablo casi hasta antes de entrar al cielo. Antes de entrar al cielo, todavía iba a estar el diablo jalando. Y pues una batalla, es una batalla. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira, un hombre que ya había llegado a Cristo, dice, el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces dice, miserable de mí, se sentía miserable como nos podemos sentir nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana en varias etapas de nuestra vida. Entonces después decía, gracias doy a Dios por mi Señor Jesucristo. O sea, si hay quien lo libre, el único que te puede librar es el Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo decía que él tenía una naturaleza pecaminosa, tenía algo que le estorbaba en su vida, un mensajero de Satanás, lo llamaba él, un aguijón que le abofeteaba. Uno entiende una naturaleza caída, pecaminosa, algo en su vida que no andaba bien, correcto. Y él decía que él le había rogado al Señor 4 veces que lo quitara. Y el Señor le responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué entendemos allí? Que el Señor no le quitó el aguijón. Porque el aguijón te hacía permanecer allí dependiendo de la gracia y la misericordia del Señor. A veces yo he pensado, pastor, que si Dios le quitaba ese aguijón a Pablo,
entonces Pablo iba a ser casi ya Cristo, ¿verdad? Y que bueno, Cristo, ¿qué haces tú aquí? Quítate tú para ponerme yo. Pero entonces Dios nos sujeta a esa debilidad para que su poder se perfeccione en la debilidad. Entonces no es fácil. Dígalo ahí, Pastor Ismael. Es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso, que una persona que de pronto le quiten ese aguijón se vuelve un dictador en la iglesia. Se vuelve un dictador en la iglesia. Exacto, no ora más porque ya está perfecto. Le quitan el aguijón, no ora más porque ya está perfecto. No tiene misericordia con los demás. Cuando alguien te confiesa que cayó, ¡pah! Muere, desgraciado. ¿No? Entonces cuando uno está sujeto a una naturaleza pecaminosa y entonces le vienen a contar a uno cosas, uno dice, bienvenido al club. ¿Verdad? Porque dice, oye, estamos luchando. No se trata aquí que yo soy más santo que tú, no. Estamos luchando. Ese es el cristianismo. Mi apóstol Ignacio nos enseñaba que la iglesia no es el cielo, que la iglesia se asemeja más bien a un hospital donde vienen personas heridas, enfermas, y en un hospital hay gente que está en recuperación y ya están mejor, pero otros que están en la UCI. Otros que están que ya pasan para el otro lado. Entonces, y así es la iglesia. La iglesia es tremenda. Yo veo eso en mis hermanos. Cuando yo me convertí, existía mucho la parte religiosa y entonces los hermanos que predicaban santidad, que eran de eso que rajatabla, pues. Y entonces esos hermanos ayunaban, oraban, buscaban a Dios. Y entonces eran muy duros con respecto a la gente que caía en pecado, cualquier cosa. Eran implacables de una manera como que si ellos no tuvieran ese pecado o no tuvieran ningún pecado. Y eso te traía confusión. Y después cuando uno fue leyendo la Biblia fue que fue aclarando muchas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, el grupo de teatro en la iglesia, que donde estaba el apóstol Belki. Ese grupo de teatro, oye, hacía una obra bonita, ¿vale? Pero cómo le echaban plomo, ¿vale? Los religiosos de la iglesia. Eso, yo estaba en un martes allí y eso le hablaron mal del grupo de teatro, que es la carne, que no sé qué más. Yo me agarré con el hermano y digo, oye, hermano, pues estos hermanos están haciendo la obra. No, pero ellos no creen en eso. Creen que eso es mentira. Como ellos hacen una representación de un papel, entonces ellos están con el padre de mentira. Yo digo, no, hermano, ustedes son demasiado fuertes. Ustedes, así no se va a convertir nadie. Porque como tú haces un papel de otra persona, entonces ya estás mintiendo. Entonces, como mientes, eres el del padre de mentira. Entonces, oye, no, hermano, yo digo, ustedes son demasiado. Con ustedes bueno es convertirse y pegarse un tiro y irse para el cielo una vez. Porque en este mundo andamos donde cometemos tantos errores, hermano. O sea, pero ustedes son demasiado fuertes. Pero cuando tú te pones a ver, eso era una fachada. Porque después cuando tú conoces la Biblia, sabes que ni Pablo lo logró. Que estaba con esa lucha. Lo más sincero es lo que hacía mi pastor. Y más bien me ayuda más a mí la posición de mi pastor cuando hacía eso. Porque entonces yo decía, ya somos dos. O sea, porque tú llegas a pensar que tú estás condenado. Tú dices, uy, ¿qué me pasa a mí? Soy el diablo. Entonces, no, cuando yo un pastor hablando así como mi pastor, ya va. O sea, yo no dejo de ser cristiano, no dejo de ser un hombre de Dios por esta situación que yo esté pasando. Ya entendí que mi pastor, o sea, me ayuda más como cristiano, que mi pastor sea sincero, honesto y cuente quizás su condición de debilidad en un momento de esa necesidad de Dios, que un hombre que me quiera hacer ver que es perfecto, ¿verdad? Y que él no comete nada y que yo soy el diablo. Entonces, como no alcanzo esa perfección, me siento mal conmigo mismo. Y por eso mucha gente se descarría, porque llegan a tener expectativas que no pueden cumplir, de la santidad que no pueden cumplir. Eso le pasaba a Martín Lutero. El problema de Martín Lutero, ¿cuál era? La lucha con el pecado, que estaba dentro de él, que habitaba dentro de él. Y entonces él sentía que él se flagelaba y sentía que ayunaba y él sentía que el pecado estaba allí. Entonces no tenía paz. ¿Qué le da paz a Martín Lutero? Conocer la Biblia. Es que esto no es por obra. El justo por la fe vivirá. Entonces Martín Lutero dijo, esto es por fe. Yo soy salvo por fe. Yo soy salvo por fe. Dice mi pastor que Martín Lutero, la vez que fue a escribir las 95 tesis, el diablo se le apareció en el cuarto, en la habitación, y el diablo empezó a escribir en una pared todos los pecados que Martín Lutero había cometido.
Y empezó Martín Lutero a temblar, a una lucha cuerpo a cuerpo con el diablo. Y el diablo acusándolo. Y Martín Lutero sabiendo que era verdad lo que estaba ahí. Y Martín Lutero temblando, chamo. Parece que iba a morir de un infarto. Y llegó un momento al final cuando aparece Jesús en el mismo cuarto. Dice, sí es verdad todo eso. Pero le faltó poner al final que mi sangre los limpió todito y desaparecieron. Es así, hermano. Es una realidad. Una vez leí un texto del apóstol Pablo que me dio mucha paz. Dice, cuando venga lo perfecto. Dígalo ahí, José Luis. Ajá, soy un imitador de Cristo. Eso es. Imíteme mientras yo esté imitando a Cristo, porque en un momento puedo pelear para ti. ¿Verdad? Ahora fíjese, impresionante. Cuando yo leí a Pablo diciendo, cuando venga lo perfecto, yo entendí que mi expectativa de perfección tiene que ser para allá, para el cielo, pero no en la tierra. En la tierra andamos en camino de perfección, pero nunca vamos a llegar al destino de perfección. Mi perfección es cuando esté en el cielo y la tuya también. Pero ¿qué va a contribuir con ese camino de perfección? La vida de comunión con Dios, que nos va a ayudar a estar ahí fortalecidos, a levantarnos. Mire, cuando dice perdónanos nuestras deudas, entonces nos ponemos a cuenta con Dios. Amén. Después dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí nos ministramos sanidad interior, perdonando a aquellos que nos hieren a diario, semanalmente. No permitimos que nuestro corazón se ensucie de nuevo con la falta de perdón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Mire qué lindo es como Jesús nos enseña a orar, ¿no? Que dice que en tu diaria oración debe haber un tiempo para pedir perdón y debe haber un tiempo para perdonar. ¿Por qué Jesús en la oración del Padre Nuestro, oye, donde se pide por el pan nuestro de cada día, quiere decir que hay necesidades diarias, incluye tanto el pedir perdón como el perdonar? Porque estamos en una naturaleza humana donde fallamos y nos fallan, queramos o no queramos, y donde tenemos que pedir perdón a diario y donde tenemos que perdonar a diario. Y si no perdonamos, no vamos a poder ser perdonados por el Señor. Y termina diciendo al final de esta parte, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí oramos para que el Señor nos libre de las tentaciones y del mal de este día. Cada día tiene su propio mal. Mateo 6:24. De las tentaciones de nuestra propia concupiscencia, Santiago 1:14, y del mal de los demonios y de la gente mala. Sí, porque hay demonios, hay gente mala, pero está mi propia concupiscencia también. Y cada día tiene su propio mal. O sea, el propio mal de cada día, la propia concupiscencia humana, el mal de los demonios y el mal de la gente mala. Líbranos de todo mal. Todos los días hay que pedir por eso. Cada día hay que pedir por eso. Líbranos de gente mala, líbranos. Gigi Ávila decía, yo estoy aquí grabando, decía Gigi Ávila, voy a salir un momentico a la iglesia y yo oro antes de salir. Y salgo de allá porque voy a comprar un pan y oro antes de salir. O sea, porque tú tienes que saber que andas en un mundo que está caído. Un mundo contaminado, un mundo lleno de mal. Líbranos de todo mal. Y después dice, termina diciendo al final, número 8 sería, ¿no? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y ahí termina la oración. Dice, y terminamos como empezamos, con su presencia, dándole gracia y gloria en las oraciones contestadas. Entonces, ¿cómo empieza la oración del Padre Nuestro? Adorando, exaltando, alabando. ¿Y cómo termina? Adorando, alabando y exaltando y entregando a Él todo el poder y toda la gloria. Te desafío a restaurar tu comunión con la presencia de Dios. Y si no lo puedes llamar tu Padre, acepta hoy a Jesús como tu único Salvador y Él será a partir de hoy tu Padre. Amén. Levante su mano. Oro a mi Dios para que a partir de ahora no ores circunstancialmente como lo hacía el pueblo de Israel, sino más bien que la oración y la palabra y la congregación sean para ti y para mí un modo de vida que atraiga y mantenga e incremente su presencia en nosotros. Y de esta manera
podamos ser usados para llevar a otros a experimentar la presencia permanente de Dios en sus vidas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Y voy a terminar diciendo lo que es un devocional después de esta oración. La manera que tenemos para relacionarnos con Dios es la oración. Para desarrollar este hábito tan importante debemos dedicar cada día un tiempo a la oración, a solas, en intimidad con Dios. Eso se denomina devocional. Mi vida devocional es una buena pregunta y una buena forma de mantener la relación entre discípulo y discipulador. ¿Cómo está tu vida devocional? No, mi vida devocional está bien. Cuando yo digo que mi vida devocional está bien, ¿qué estoy diciendo? Que mi vida devocional, mi devoción a Dios está bien. Hablo con Él, Él habla conmigo, me fortalece, lo adoro, lo exalto, le oigo, le obedezco, le sirvo. Amén. Mi devoción hacia Él, mi vida devocional. Oiga bien, para decirlo más ajustado a como tiene que ser, mi vida diaria devocional. Mi vida diaria devocional. Los que me conocen saben que todos los días yo paso aquí el recibimiento de una antorcha y luego la entrega de la antorcha. Eso forma parte de mi vida diaria devocional. A veces cuando entre la recepción y el pase de la antorcha, yo te escucho una predicación, escucho la palabra de Dios, escucho una adoración, ¿sí me entiendes? Diferentes maneras, pero es importante saber que eso es diario. A diario tienes un pan diario, nuestro pan diario. Oiga bien, ¿ve? En este último tiempo, dice, este es un tiempo en el cual podemos expresar en la vida, en la parte devocional, podemos expresarle a Dios lo que hay en nuestro corazón y donde Él nos revelará su voluntad y demostrará su gran amor por nosotros. Amén. Para una vida devocional eficaz le sugerimos 6 cosas. Oiga, ve. Número 1, defina la hora y el tiempo de duración del devocional. Le recomiendo que no sea antes de acostarse en la noche, porque a lo mejor se queda en buenas intenciones nada más. ¿Cuándo cree usted que debe ser el devocional? La palabra dice, de madrugada te buscaré, de mañana, antes de empezar las actividades de un día, poniéndonos a cuenta con el Señor. Por eso siempre le digo a la gente cuando se convierte, párese un poquito antes. Haga de su vida una disciplina del pararse un poco antes para que usted someta su carne a esta parte devocional. Defina la hora y el tiempo de duración. Número 2, muy importante, escúcheme, para la vida devocional, tenga privacidad. Esto no es que si voy a orar con la esposa, que voy a orar con el esposo, que voy a orar con el hijo. No. Esto es entre usted y Dios. Tenga privacidad. 3, adquiera el hábito de hacerlo en las mañanas antes de comenzar las actividades cotidianas. Ya lo dijimos en la primera, ¿no? 4, muy importante, sea sincero consigo mismo y con Dios. Aquí no valen oraciones hipócritas, ridículas, porque nosotros no vamos a sorprender a Dios. Padre, ahora te pedimos. Esa ridiculez que hemos visto mucho en el mundo evangélico, que se parece mucho a lo que hace el mundo católico también. O sea, esa ridiculeces con Dios no van. Dios quiere una comunión de padre e hijo de una manera fluida, de la misma manera que le habláramos a un padre en la tierra, con el que tengamos buena relación, por supuesto. Sea sincero consigo mismo y con Dios. 5, muy importante para un devocional, tenga su Biblia a la mano, así como un cuaderno de notas, y escriba lo que Dios le hable a través de su palabra. Muchas de las palabras que yo he dado acá para los domingos, para los miércoles, para las reuniones, para los encuentros, salen de un devocional. Porque tienes un cuaderno allí donde estás tomando nota. Ahorita hay blog de nota aquí en los teléfonos inteligentes, donde tú tomas nota, pones notas. Dice, ve. Y número 6, tenga una lista de oración que presentará al Señor.
Una lista de oraciones que presentará al Señor. Me gusta eso de la lista para que usted sepa, ya esto está contestado, ya esto está contestado, ya esto está contestado. Y la idea de esto, hermano, es que empecemos el 2021 con una mejor disciplina en nuestra vida de oración. Por lo menos yo pienso que cuando un año va a terminar y va a empezar otro, ya estamos pensando en los ajustes que tenemos que hacer. En los ajustes que tenemos que hacer. Mire, la gente cómo come en diciembre, todos comemos. Voy a empezar la dieta en diciembre, no se lo recomiendo. Empieza en enero, porque diciembre no es un buen mes para hacer dieta, porque aparecen cositas por ahí, por todos lados. Entonces, pero ya tenemos que tener claro qué vamos a hacer en enero. Y una de las cosas que hacemos todo es más, lo que saben de gimnasio, saben que en enero todas las matrículas de los gimnasios crecen. Después se van disminuyendo, pero crece porque todo el mundo quiere rebajar lo que se comió en diciembre, y así no es, pues. Pero por lo menos tenemos que tener claro de la actividad física, todo. Yo estoy trabajando en eso, bueno, todos me conocen. Y quiero trabajar más, quiero tener más disciplina este año. Todos los años digo, este año sí, este año sí. Yo tengo un problema para que oren por mí. Que yo tengo mucha disciplina en los ejercicios, en la actividad física, pero muy poca disciplina en la alimentación. Y la he tenido a veces por periodos, pero me dura muy poco. Y la bendición que tengo es que cuando lo he hecho, experimento que bajo de peso rapidísimo. Lo que no he bajado todo el año haciendo ejercicio todos los días, se baja y yo digo, concha, la comida es el asunto. Entonces, no, y te dicen después los trainers, que Isito me dice, papá, mira, la comida es el 30% y el ejercicio, así. El 70% es la alimentación y el 30% ejercicio. Concha, me lo dieron tarde. O sea que me lo dieron tarde. Porque yo hago más el 30 y todos saben que yo soy disciplinado en eso. Hoy caminé una hora. Por aquí, hasta La Paz fuimos con Javier. Entonces, cónchale, todos saben que yo ayer hice un circuito, una super serie tremenda y ahora me duelen los músculos. Eso sí, claro, me comí una yaca, ¿sabes? Hermano, o sea, porque yo tengo ese problema. Pero yo quiero en el 2021... en verdad poner un poquito más de mi parte y lograrlo. Pero por lo menos yo sé que y es más, todos saben que todos los años yo tengo periodos donde yo me arreglo un poquito. Cuando llega el protocolo de José Luis Héldico me ayuda un poquito. Los demás no me ayudan. Pero una bendición, hermano. Yo creo que este año decisiones en cuanto a la salud hay que tomarlas. Yo sé que yo digo todo esto bromeando, pero yo tengo una conciencia clara de que hay que tomar decisiones. Ahí murió anoche Sandy Papo. Papo había muerto. Yo no sabía, pero murió Sandy. 48 añitos. ¿De qué murió? Un infarto fulminante. Yo escuché algunas canciones de ellos, pero no soy fanático de ellos. Pero sé que eran chamos jóvenes. Sandy Papo. Y entonces se va a reunir con Papo en el cielo. Quiere decir que Papo ya se murió. Yo no sabía. Pero ayer se murió Sandy. 48 años de un infarto. Maradona murió 60 años de un infarto. Gente joven, ¿vale? Y que fueron deportistas y que fueron muriendo. No, tenemos que cuidarnos, tenemos que de verdad trabajar en la salud. Tenemos que trabajar mucho yo este año quiero empezar a comer mejor. Este año quiero empezar a arrancar desde el 1 de enero y actividad física y sobre todo la actividad espiritual. Esas son áreas que nosotros, mire, la comida, la alimentación, la actividad física y el área espiritual, devocional. Y sé que vamos a tener éxito y que Dios nos va a ayudar. Levante su mano. Padre, gracias. Bendigo a tu pueblo. Declaro que en el nombre poderoso de Jesús, todos vamos a estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. Declaro que pones hambre y sed por la oración y que a diario nos enseñas a orar. Nos enseñas a orar. Nos enseñas a mejorar nuestra vida devocional y nuestra vida de oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, pues.